Buenas noches, chicos, con los que ya estamos. Vamos a esperar un ratito hasta que acaben de entrar los compañeros y compañeras. Pero mientras, por favor, diríjase a plataforma y en plataforma vamos a bajar un documento de Word que está en donde dice, parece dice lección. Es un taller lección. O sea, lo vamos a resolver en clase, pero lo vamos a poner la nota como lección. Sí, por eso es importante que vayamos siguiendo la clase el día de hoy y podamos después subir el archivo. Sí, de paso nos sirve como para ir practicando y de paso también vamos a ponerlo como que fuera una lección, entonces es como una lección participativa de forma grupal. Recuerden, ayer les había dicho que íbamos a ir preguntando así para ir haciendo como en grupo, para hacer un pequeño recordés. Entonces, mientras, por favor, ayúdenme en bajando eso en sus... Inge, ¿en dónde, justo donde dice lección, me dice bajar el archivo? Sí. ¿Pero en dónde está el archivo? Yo no lo veo. Dice lección. Ajá, Ahí dice lección. Dice lección 061-2022. Doy clic ahí. Una vez que da clic ahí, ahí dice... en la parte superior. Ajá, en la parte de superior dice taller lección 6 de enero 2022. Ese lo vamos a bajar. Con gusto. Entonces bajémoslo nomás para irlo haciendo en un ratito. ¿Cuántos estamos? Déjenme ver. 11. Vamos a dar un minutito, unos 2 minutitos más hasta que todos puedan bajar el documento. Ya, una vez que bajen el documento, también tengan listo el Excel, que es en donde vamos a ir trabajando. Buenas noches, Inge. Disculpe, ¿cuál es el documento que debemos bajar? Ya, nos dirigimos a la plataforma y donde dice lecciones. Hay una que dice lección, taller, la fecha de hoy. Damos clic y se abre como el número de participantes y en la parte superior hay un Word que dice taller lección 0601-2022. Descargamos ese documento de Word. Vamos a trabajar sobre ese, o sea, como guía ese. Listo. Estamos listos y listas. Entonces, para que ustedes vean, voy a pasarles a compartir. Estoy sin cámara. Me olvidé. Nuevamente, buenas noches.
con los compañeros que todavía no se unían hace un ratito, cuando habíamos dicho que por favor bajemos el documento que se encuentra en la parte de lección. Sí, vamos a trabajar sobre ello. Ahorita voy a compartir para que ustedes puedan ver cuál es el documento, por si acaso todavía no lo tengan. Sí, yo había subido este documento en Word y la idea es poder trabajar con este documento o con los datos que nos da este documento para hacer el repaso del día de hoy. Como saben, vamos a hacer como un repaso para el examen. Ahora, el tema del examen del día de mañana. Yo ya subí el examen el día de hoy porque vamos a tener algunos días para realizar el mismo. Sin embargo, desde el instituto nos enviaron un comunicado que los exámenes son el lunes. Ahora, si nosotros le hacemos el lunes, tocaría hacerle hasta el martes o miércoles porque van a tener como cierto tiempo para resolver este examen. Lo que sí nos dieron como instrucción, bueno, vamos a empezar nosotros nuestro examen, vamos a tener varios días para hacerlo, hasta el día domingo, pero lo que sí nos dieron como instrucción es que debemos estar como al día en el tema de pensiones para que puedan subir los exámenes porque van a bloquear, me parece, la plataforma el fin de semana. Sí, entonces tomen en cuenta eso en caso de que ya no puedan subir. Por estos motivos, claro, abriremos la plataforma el lunes nuevamente para que puedan hacerlo. Pero si es por motivos de pensiones, les va a haber un bloqueo de plataforma. Entonces les aviso para que estén como pendientes de ese tema, porque es una decisión ya más desde el ámbito administrativo. En este caso, los profesores lo que hacemos es como poner como los elementos que se necesita para las evaluaciones, pero ya no depende de nosotros si su plataforma está abierta o no. Eso como comunicado, digámoslo así, para que estén al tanto. Igual el examen está subido para que lo puedan resolver hasta el día domingo, ¿sí? Que lo puedan subir hasta el día domingo, pero si es que tienen un bloqueo, obviamente no podrían subirlo. Me imagino que cuando ya estén al día, no sé cómo manejen la parte administrativa, les van a abrir la plataforma y ahí yo también abriría como la plataforma para que puedan realizar, para que puedan subir el examen que tienen que realizar de estadística. Eso como comunicado. De ahí vamos a hacer la metodología de esta taller lección. Le puse como lección porque no habíamos, creo, tenido una lección. Entonces vamos a hacer este taller en clase, lo vamos a hacer en conjunto, voy a ir preguntando algunas cosas, algunos elementos que nos van a ir pidiendo dentro, ¿sí? De este tallercito, pero la idea es que también sirva para reforzar los conocimientos que ya hemos adquirido y por eso es que lo vamos a realizar en conjunto y en clase, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer todos es abrir un Excel en donde podamos trabajar. Claro, esta es la guía de las preguntas que vamos a manejar, pero necesariamente todo esto lo vamos a hacer en Excel. Vamos a ir siguiendo, si tienen preguntas, inquietudes, etcétera, pueden ir preguntando, no hay problema. Ahorita ya se ve, ¿verdad? El Excel. Entonces vamos a trabajar sobre este Excel. Sí, voy a pasar yo como los datos y los enunciados. La idea es que ustedes igual puedan poner todo esto de forma ordenada. Entonces, voy a pasar como a las partes textuales igual, para tener en cuenta qué es lo que estamos haciendo. Entonces nos hablan que las notas de inglés de un grupo han sido estas, ¿no es cierto? Sería como las premisas. Vamos a resolver primero el primer ejercicio y después vamos a pasar a hacer el otro ejercicio, el segundo. Listo. Entonces, en el primer ejercicio nos piden hacer una tabla con datos sin agrupar. Si quién me recuerda que es una tabla de datos sin agrupar. Igual hoy día voy a ir anotando a mano las participaciones porque no podría ir anotando en la computadora mismo. Porque vamos a ir haciendo participativo. Lo que significa es que por lo menos deben participar unas 2 o 3 veces cada uno. ¿Sí? La idea es que sea de esa forma. Denme solo un segundito hasta poder sacar esto.
para irles anotando. Listo. ¿Quién se acuerda o qué es una tabla de datos sin agrupar? ¿Quién nos dice? Cuando tenemos datos o variables cuantitativas o cualitativas ¿Ya? con pocos datos, pocos valores. Con pocos valores, ¿ya? Entonces, Hasta en- ya. Entonces, como nos dice el compañero, puede ser para variables cualitativas o cuantitativas, ¿ya? En general se usa cuando las variables son, o los valores son mínimos o son pocos valores que vamos a manejar, ¿sí? Y en ese caso, lo que vamos a manejar es los datos de forma individual. No hacemos grupos ni subgrupos. Trabajamos con los datos de forma individual y por eso es que es una tabla con datos sin agrupar. Y cuando hablamos de una tabla de frecuencias, hablamos de una forma de organizar, de ordenar, ¿sí? Nuestros datos para poder realizar una interpretación. Entonces, dicho eso, vamos nosotros a ir generando nuestra tablita. ¿Qué ponemos en la primera celda? ¿Qué ponen ustedes fijándose en esto? ¿Qué pondrían en la primera celda? El número de datos, o sea, los... Número de datos, los datos. Ismael fue, ¿no es cierto? Los datos y después de eso se saca la cantidad de que se repite cada dato, creo que era. Perfecto. Entonces nuestra primera celda va a ser el dato. Y después sacamos las veces que se repite un dato. Las veces que se repite un dato, ¿cómo se conoce a esto? La frecuencia absoluta. Perfecto. Frecuencia absoluta. Gracias, Dora. Voy a ir anotando acá. Listo. Entonces, aquí, si nos fijamos en los datos que nosotros tenemos, ¿cuáles serían nuestros datos? ¿Qué valores toman las variables? ¿Tenemos el valor de 1? Los números desde el 1, todos los números que están en la parte superior. ¿Ya? ¿Cuáles son, Pedro? El 1, me dijo el 1. El 1, el Del 1, uno- el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Si no se me pasó ninguno. Perfecto. Entonces, en base a nuestros datos, nosotros tenemos, ¿no es cierto?, que están en el rango de 1 a 9. 2, 4, 5, aquí me he saltado un cajoncito. Déjenme ponerle. Una vez que hacemos eso, sacamos el número de veces que se repite el dato. Ahora, para sacar la frecuencia, podríamos usar el comando contar. Sin embargo, yo esto no lo tengo distribuido en celdas. Si es que no lo tengo distribuido en celdas, puedo ir contando, o si no, puedo pasar esto a la celda, ¿sí? 1, 4, 2, 4. Le voy a pasar todo a celdas, porque si no, se nos va a hacer más difícil. 7, 5, 6, 5. Verán que no me equivoque las filas. 9, 6, 4, 2. Vamos a pasarle de una vez al Excel. 6 y 4. 6, 5, 3. Tres, 2, 6. 3, 1, 8 y 5. 7, 5, 3, 2. 9, 6, 4. Listo.
Ahí tenemos nuestros datos ya pasados al Excel, ¿sí? Es necesario que hagamos esto para poder aplicar comandos. Ahora, a veces esto es lo que les demora cuando hacen los exámenes. Que les suelo dar a veces los valores como les di aquí, no les doy las tablitas. Hay otras ocasiones en que se les da la tablita y solamente para que la pasen. A ver, déjenme ver si están. Son 10, sí. Ahí está todo. Ya. Entonces, para sacar la frecuencia, ¿qué comando usábamos? Contar sí. Contar sí. Contar sí. Entonces ponemos igual. ¿Quién me dijo contar sí? Yo, Inge. Yo, Esteban, ¿no? Esteban. Ya. También lo dije, ingeniero. ¿Quién es yo también? Rodolfo Burgos. Ya. Rodolfo. Perfecto. Entonces pongo igual, contar sí, ¿no es cierto? Tenemos aquí. Después de contar sí, ¿qué señalo? El Los rango. datos. Los datos. Todos los datos. Todos los datos. Todos los datos. Perfecto. No sé quién nomás fue. Yo, Jennifer. Jennifer. Dora. Jennifer. Dora. Y otra vez fue el compañero Ludeña también. Ya, entonces señalo todos los datos, ¿no es cierto? Pongo punto y coma. Ahora, recuerden que había un Excel que en lugar de punto y coma me parece ponían coma para poner el criterio, ¿no es cierto? Y pongo el criterio, en este caso lo que necesito encontrar es el valor de 1. Y me dice que hay 2 veces el 1. Para el siguiente sería el mismo comando, ¿no es cierto? Igual contar sí. Lo mismo, elijo mi rango de datos, pongo punto y coma y vamos a encontrar, o el criterio que vamos a manejar ahora es el número 2. Lo mismo para el siguiente. Contar sí. Datos. Punto y coma. El criterio sería 3, cierro paréntesis. Igual, contar sí. El rango. Punto y coma. Criterio me dice 4. Enter. Y lo mismo hacemos para cada uno de nuestros valores, ¿no es cierto? Para el 5, para el 6, para el 7, para el 8 y para el 9. Voy en el 5. Ahora esto es más fácil que ponernos como decíamos hace un rato, a estar contando uno por uno, nos hubiésemos demorado un poquito más. Pero si quieren hacerlo por ese lado, no tengo problema. Se ponen a contar cada uno de los valores. Si alguien tiene dificultad en ir haciendo esto, me va diciendo, por favor. Sí, me faltaba el número 9. Ahora, para nosotros confirmar que estén bien hechas las frecuencias, ¿qué debemos hacer? Podemos Perdón, profe, no lo contar escuché. manualmente o sin ordenar los datos y de ahí, después de ordenar los datos, enumerar. Esa sería la otra manera. A ver, ordenar Y los también datos. podríamos sumar, sí, tendríamos que sumar el valor para ver si nos da el número de datos que tenemos, que en este caso sería 40.
Perfecto. Entonces, lo que tenemos que hacer, ¿no es cierto? Es justamente lo que dice el compañero Burgos. Lo que vamos a hacer es constatar a ver si la suma de las frecuencias absolutas es igual al número de datos. Entonces, pongo igual suma. Inge, fue Dígame. David quien le No dijo. no fui yo, ingeniero, fue el compañero David. David, Jan Chapaxi. ya. Perdón. Pensé que fue el compañero. Ya le anoto. Listo. Entonces sumamos y tenemos que ver que nos dé el número de datos. Entonces este es n, el número de datos. Aquí tenemos 40 datos, nos da 40 datos, por lo tanto yo puedo concluir que mis frecuencias están bien calculadas. Después de la frecuencia absoluta, ¿qué calculamos? La frecuencia relativa. La frecuencia relativa, con seguridad. ¿Quién fue? Sami. No, Esteban. Esteban. Es que no les alcanzo a ver, ya. Entonces, con seguridad, ¿no es cierto? Tengo que calcular la frecuencia relativa. ¿Quién se acuerda cómo calculamos la frecuencia relativa? Pues frecuencia relativa es igual a frecuencia absoluta dividida por el número de datos por 100. Perfecto. ¿Quién fue? Ayúdeme con el nombre. Jennifer Sanguña. Jennifer. Usted ya estaba anotada hace ratito. Listo, gracias, Jennifer. Entonces, como nos dice Jennifer, esto va a ser igual a la frecuencia absoluta dividida por el número total de datos, que en este caso es 40. El número total de datos es un valor constante, ¿no es cierto? Tiene que ir entre signos de dólar. Enter. Una vez que hago eso, puedo arrastrar la formulita. Ahora, si yo quiero calcular directo en porcentaje, podría multiplicar esto por 100. Si no quiero hacer eso, puedo poner acá, ¿no es cierto? Cambiar el formato de mi celda y ponerlo en porcentaje, que es lo mismo que multiplicar por 100. Sin embargo, el Excel me puede hacer como esto sin hacer la multiplicación. ¿Cómo hago para comprobar si están bien calculadas las frecuencias relativas? Que la Tiene que sumatoria darnos a 100. nos dé el 100%. Tiene que dar 100%. Perfecto, 3 personas me dijeron. ¿Quiénes fueron? Rodolfo David. Burgos. Rodolfo David. Burgos. Rodolfo. Y una compañera fue Dora. Dora. Perfecto. Entonces, lo mismo, ¿no es cierto? Igual suma. Elegimos aquí. Enter. Si me da el 100%, quiere decir que está bien hecho. ¿Cuál sería la siguiente frecuencia? Frecuencia acumulada absoluta. Frecuencia acumulada absoluta. Frecuencia absoluta acumulada, ¿no es cierto? Que la Eso mismo, representamos- profe. Que la representamos con la F Mayúscula. mayúscula sub I, ¿no es cierto? ¿Cómo sacamos la primera frecuencia absoluta acumulada? Es la misma frecuencia absoluta. Es la misma primera. frecuencia absoluta. Ya. ¿Quién me dijo eso? Javier Sandoval, profe. Porque están algunos micrófonos abiertos, no sé cuál es el que soy. Javier Sandoval. Ya, Javier Sandoval. Listo. Gracias, Javier. Entonces, como dice Javier, ¿no es cierto? Mi primera frecuencia absoluta acumulada es igual a mi primera frecuencia absoluta. ¿Cuál es mi segunda frecuencia absoluta acumulada? Es igual a Es la la primera más la sumatoria de la segunda frecuencia absoluta. Ya. Entonces va a ser igual a la primera. Más, ¿no es cierto? Como dijo la compañera, la segunda frecuencia absoluta. Enter. ¿Quién fue Wendy. Sí, Inge. Ya. Una vez que hago eso, simplemente arrastro. Y para saber que está igual, ¿qué va a pasar con la última frecuencia absoluta acumulada? Tiene que ser igual al número de datos. Perfecto. Veamos. Y sí, coinciden, ¿no es cierto? Si ven aquí 40, aquí 40. Por lo tanto, está bien hecha mi tablita. ¿Quién me dijo esto? David. David. Ya Chapaxi. Sí, Inge. Ya. Listo. ¿Qué frecuencia me falta? La relativa acumulada. Relativa. Frecuencia relativa acumulada. Es igual.
La primera frecuencia relativa acumulada. Es igual a la primera frecuencia ¿Cuál relativa. ya. Es igual a la primera frecuencia relativa, ¿no es cierto? En este caso sería este valor. Esto dijo Jennifer y antes Sí, me Jenny. dijo alguien más. Frecuencia relativa. Ronald. Dijo. Ronald. Ronald constante. Ya, Ronald, gracias. Ya, la segunda frecuencia relativa acumulada, Mateo Arroyo. ¿Cómo la saco? Perdón, Ige, me encuentro manejando, no. Ya entiendo. ¿Puedo decir yo? Yo, profe. O Ya yo, ves. profe. Jennifer, que nos pidió primero. Es igual a la primera frecuencia relativa acumulada más la segunda frecuencia relativa. Perfecto, es igual a la primera frecuencia relativa acumulada más la segunda frecuencia relativa. Para sacar las demás, simplemente arrastro. Y mi última frecuencia relativa acumulada me tiene que dar el 100%. Y con eso constatamos de que está bien hecha la tablita. Listo, tenemos nuestra tablita. ¿Qué le falta a esta tabla? Esta es la primera pregunta. Hacer una tabla con datos sin agrupar. ¿Pero qué le falta? ¿Un nombre? ¿Cómo se va a llamar? El nombre, ¿no es cierto? ¿Por qué era importante el nombre? ¿Quién recuerda? Para saber, Para saber qué es lo saber que a qué estamos nos sacando. dirigimos y para que puedan entender las personas que lean nuestra tabla. ¿Ya? Para saber de qué se trata, ¿no es cierto? Aquí nos dijo Wendy, ¿era? Esto es una masacre, pero Sí, Yo creo que sí. Es una masacre, dice. Todos contra todos. Ya. Nos dijo Wendy, ¿y quién más fue? Rodolfo también, ingeniera. Ya. Esto es una masacre. O les vamos preguntando mejor uno por uno, les voy preguntando. ¿Qué dice? ¿cuántas participaciones debemos tener? Si no, ya para quedarnos callados. Dije mínimo 2, pero como estamos preguntando. Claro, claro, yo ya llevo a 4 quien ya. tenga 2, mejor ya, chao. Yo ya No, tengo los que pues 2 es tengan muy más de poquito. tres. Ya, por favor, el micrófono. A los que tengan más de 3 ya. Hagámosle, ¿cuántas le Ya hacemos? dije 20 al Todos examen. puedan participar. David, Los 20 que al tienen examen, más de Inge. 2 a la casa ya. Pero si tenemos 10 todavía ya. muchas preguntas aún. Hagamos 4 ya cada uno, o 5. ¿Cuántas llevamos, ingeniera? Ya llevan algunas. Ronald ya tiene 5, Ismael tiene 1, Dora tiene 3, Esteban tiene 3, Jennifer tiene 4, David tiene 3, Javier tiene 1, Wendy tiene 2. Inge, yo tengo contada que son 4. Y yo, ingeniera, ¿cuántas llevo? Ya le están 2. estafando de decir. ¿Quién es yo? Rodolfo Burgos, ingeniera. Rodolfo lleva Rodolfo Burgos. No tengo anotado. No, ingeniera, no. No ha Sí, ahí estado está. presente, dice. Yo creo que esas son las que tienen los compañeros. Rodolfo Burgos está como en el nombre del chat, como está, como Rodolfo mismo. Sí, Burgos Rodolfo. No lo tengo anotado. Llevo 3, ingeniera. ¿Cuántas veces participó? Porque su voz sí la 3. oí. 3, ingeniera. Sí. Ya. Ronald Constante participó. Sí, profe. Ya, estoy reconociendo las voces. Ya. A ver, el compañero Mateo está conduciendo, él no ha participado. No ha participado Gabriela Mieles y Davis Camacho. No ha participado. Y Javier tiene una participación. Creo que tiene. Puede hablar ¿Cuántas Javier. participaciones, profe, por cada uno? Es que están full preguntas porque vamos a ir haciendo todo con preguntas. Ah, sí está bien, profe, sí está bien. Yo ¿Y si solo... completamos las 10, ya es medio examen? Buena idea. No tanto, medio examen. Esto vamos a considerar más bien para este misma, que es taller lección. Para esto mismo vamos a considerar. Sí, entonces ahí les vamos a poner como
Notita extra en todo caso. O si prefieren, en caso de que se caigan en alguna nota de deber o del En examen, el examen. consideramos estas participaciones en el examen. Pero no puede ser la mitad del examen. Imposible. La cuarta parte, entonces. La cuarta parte sería el 25% del examen. Mucho. El 20% del examen puede ser. Que nos ayude ahí con los puntitos por participación nomás, Inge, yo creo. Ya. Ahí les vamos poniendo una nota extra. Igual, considerando estos asuntos, viendo cómo sale en el examen, si alguien necesita ayuda y tiene como estas participaciones, en lugar de ponerlas en un lado, podríamos ponerlas en el examen. Pero yo creo que máximo puede ser un 20% del examen, no más de eso. 20% es bastante ya. Ya, en eso quedemos. Sigamos. Entonces, aquí nos faltaría como el nombre, ¿no es cierto? De la tablita. Siempre importante que ustedes pongan tabla el número que corresponda, dependiendo del informe que estén haciendo, porque hay informes que van a llevar varias tablas. En este caso no estamos haciendo un informe, ¿no es cierto? Estamos haciendo como esta tablita como parte práctica. Nosotros la vamos a llamar tabla 1, nada más. Y posterior a numerar la tabla, le voy a poner el nombre. Ahora, aquí en mi título dice notas de inglés de una clase de 40 alumnos. Entonces, esto sería notas de inglés de la clase. Pongámosle. ¿No es cierto? Y con eso, la persona que observe esta tablita, la persona que no observe esta tablita, va a saber de qué se trata, ¿no es cierto? No sé por qué no se me mueve se movió para acá esto del nombre. Perdón, se colgó. Me salí, ¿verdad? Déjenme un segundito volver. Ya. Entonces, como les decía, tenemos que siempre, para presentar un informe, numerar las tablas, porque no todas las tablas se pueden llamar tabla 1. Imagínense un informe de 20 hojas con 15 tablas y todas se llaman tabla 1. No puedo hacer eso. Siempre debe ser tabla, no sé. Pueden tener, no sé, numeración de 1, 2, 3, 4, o si hacen numeración por capítulos, tabla 1.1, es decir, capítulo 1, tabla 1, tabla 1.2, capítulo 1, tabla 2, o tabla 3.1, capítulo 3, tabla 1, ¿no es cierto? Depende ya de lo que ustedes estén realizando. Esto nos permite a nosotros mantener un orden y generar además de eso un índice de tablas al que pueden dirigirse las personas que están leyendo el informe y encontrar de forma rápida y fácil, digamos, la información que requieren ellos o ustedes mismos analizar. Sí, o sea, como recomendaciones generales que podrían usar en la guía. Dígame. Yo ya le había puesto anteriormente la tabla de datos ya como tabla 1, datos, notas de alumnos. Y la segunda tabla era tabla número 2, notas de inglés de la clase de alumnos de 40 alumnos. Notas de inglés de la clase de 40 alumnos. ¿A Sí. cuál le puso tabla 1? A la de los datos. Tabla de datos agrupados, donde les pedía datos agrupados. Sí, donde están los datos, en la parte superior, esa le puse como tabla 1. Ah, a los datos, usted me dice. Ya, Exactamente. Ya. Podríamos hacer eso también, colocar aquí datos, tabla 1, datos de la clase datos de notas de clase de la clase de 40 alumnos. Y acá sería como, en lugar de ponerle solo notas, si ya hice eso, ¿qué nombre le debería poner acá? Un poco para distinguirle de lo otro. ¿Qué nombre Habla le de pondría? frecuencias. Tabla de frecuencias de las notas de inglés de la clase de 40 alumnos. No sé dónde está. Esa fue participación, profe. No. Sí, ¿quién fue? Una fue David, ¿no es cierto? ¿Y la otra? Javier Sandoval.
Ya, Javier. Perfecto. Entonces ya depende cómo hayan ordenado ustedes. Yo le puse 1 porque a este no le puse nada. Sí, si le pusieron a este nombre, a este le deben también poner como tabla 2, para que sea como secuencial. Ya, una vez que tenemos eso, me pide, después de sacar la tablita, me dice sacar cuartiles y deciles. ¿Qué harían para sacar cuartiles de esta tablita? O de estos datos, como ustedes quieran. Coger los datos, la tabla, ¿se acuerdan? Ordenarles. Ordenarles. ¿De qué forma tengo que ordenarles? En columna. En columna. Y que sean de menor a mayor. Perfecto, de menor a mayor, es decir, de forma ascendente. Entonces vamos a hacer este ordenamiento. Primero voy a pasar todos en columna y después voy a pasar a ¿cómo es? A utilizar el comando de ordenar, ¿no es cierto? Eso cuenta como participación. Sí. ¿Quién me dijo? En Ronald constante. Ronald. Listo. Todo cuenta como participación en esta clase. Hice una consulta donde estaba poniendo en columna, ¿es de forma horizontal o de forma vertical que hay que ponerlos? Puede ponerle Tomando de los forma, datos. puede ponerle de forma horizontal también, no hay inconveniente. Ah, listo. Yo por lo general acostumbro a poner vertical, no sé por qué, pero es como que acostumbro a poner todo vertical para poder ordenar. Pero de ahí si usted se acomoda mejor haciéndole de forma horizontal, hágale nomás, no pasa nada. Lo importante es que los comandos me funcionen. Estoy haciendo un diagrama un diagrama que existe dentro de la estadística. Listo. Una vez que ponemos eso, para poder nosotros ordenar, tenemos que elegir un comando, ¿no es cierto? Entonces, primero, señalamos nuestra serie de datos. Nos dirigimos a la parte superior derecha, ¿sí? Y escogemos este botoncito, ordenar, filtrar, y escogemos de menor a mayor. Y automáticamente lo que hace el Excel es ordenar. Ya, primer paso. ¿Qué hacemos después? Al lado de los datos colocar los puestos. Los puestos, ¿no es cierto? Entonces aquí iría mi dato, y aquí iría el puesto. ¿Quién me dijo eso? Ronald constante. Ya, Ronald, ya le anoto. Listo, están colocados los puestos, ¿no es cierto? Como son 40 datos, deben ir 40 puestitos. Listo. Después, ¿qué hacemos? Cuartiles. ¿Quién se acuerda qué hacemos? Sacar el rango o el cuartil. Sacar directo el cuartil porque me están pidiendo calcular cuartiles y deciles, ¿no es cierto? Entonces, para sacar nuestro cuartil, nosotros tenemos una constante llamada K, ¿no es cierto? Como son 3 cuartiles, la constante equivale a 1, 2 y 3, ¿no es cierto?
Después de eso aplicamos una formulita para sacar el puesto. Disculpe, Inge, ¿puede explicar eso que dijo de la K? Ya. Recuerdan que tenemos para los cuartiles 3 cuartiles. El cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3. Cada uno de estos cuartiles dentro de su fórmula contempla un valor de K, que es una constante. Este valor constante va a tomar valores de 1, de 2 y de 3. Ahora, lo que les preguntaba, ¿cuál era la formulita para calcular esto? Justamente los puestos de los cuartiles. Les di una fórmula general. Era Es Bueno, había K, diferentes. K, el número de cuartil por n más 1 dividido por 4. Perfecto, por n más 1 dividido para 4. ¿Quién fue? Javier Sandoval. Javier. Gracias, Javier. Ya, justo lo que nos dice Javier. Voy a anotar en un cuadrito de texto, capaz, para que sea más visual, porque a veces así no suele ser muy visual para ustedes. Ya, lo que decíamos nosotros, para calcular el cuartil, bueno, cuartil no más pongo. El cuartil era igual, ¿no es cierto?, a lo que nos decía el compañero, ¿no es cierto?, a mi constante, la subí, que multiplica a n, este más 1, y todo esto dividido para el número total de datos. Perdón, para 4. Se confundía con otras fórmulas. ¿Sí? Entonces, esta es la formulita que usamos para los cuartiles. Lo que me preguntaba la compañera, ¿es acá para qué? Justamente la K es este valor que está aquí, ¿sí? Y este valor va a cambiar de acuerdo al cuartil que yo esté calculando. Si es el cuartil 1, mi K es 1. Si es mi cuartil 2, mi K es 2. Si es mi cuartil 3, mi K es 3. Por lo Listo, tanto, gracias. con gusto. Con esta formulita vamos a aplicar acá. Entonces será igual, ¿no es cierto? Acá, en este caso mi K está aquí. Se multiplica, ¿no es cierto? A n más 1, mi número de datos. Voy a minimizar esta pantalla que me está estorbando. Que serían 40 más 1. Cierro paréntesis. Y todo esto me dice dividido para 4. Me dice que mi primer cuartil está en el puesto 1025. Ahora, yo no tengo el puesto 1025. Si ustedes se fijan, tengo el puesto 10. Si tengo 10.25, ¿me voy al inmediato superior o al inmediato inferior para determinar el puesto? inmediato inferior, sería. Inmediato inferior, perfecto. ¿Quién me dijo? Ismael Cabezas. Ya, Ismael. Burgos. Rodolfo. Listo. Entonces me voy al inmediato inferior, es decir, al puesto número 10. Por lo tanto, en este caso, mi primer cuartil, que lo voy a poner amarillo, estaría en este puesto. Y este vendría a ser mi cuartil 1. ¿No es cierto? Viene a estar en esta cosa, en este puesto. Y su valor es de 3. Por lo tanto, va a ser 3. Para sacar el cuartil 2, simplemente lo que voy a hacer es arrastrar la fórmula. Ahora recuerden, en esta fórmula hay un valor constante, que es el número total de datos, es decir, este de aquí. Como este es un valor constante, para poder yo arrastrar la fórmula, necesariamente tengo que poner esto en signo de dólar, ¿no es cierto? Doy enter y después simplemente arrastro porque me va a coger la formulita. Y ya tengo el cuartil 2 y el cuartil 3. El 2 me dice en el puesto 20.5. ¿A dónde me voy? Al inmediato superior. Al 21. Al 21, ¿no es cierto? Al inmediato superior. ¿Quién nomás me dijo? Ismael Cabezas. David. Rodolfo Burgos. David también. A ver, David. Rodolfo. Arriba está. Ismael Cabezas también, profe. Ya le puse Ismael. Listo, entonces aquí tendría mi cuartil 2. Ay.
mi cuartil 2. Y mi cuartil 3 me dicen el puesto 30.75. ¿Hacia dónde me voy? Inmediato superior, 38 sería. 31, ¿no es cierto? 31, sí. 31, profe, ya dije. 31. Ya, ¿quiénes fueron? Javier y Ismael Cabezas. al principio me dijo 38, ¿verdad? Sí, 38, exactamente. Ahora nosotros cuando encontramos los cuartiles, lo que hacemos con estos tres valores es dividir a la serie de datos en 4 partes iguales. Entonces, le hice más pequeño para indicar las partes. Mi primera parte es desde el inicio hasta el cuartil 1. Mi segunda parte es desde el cuartil 1 hasta el cuartil 2. Mi tercera parte del cuartil 2 al cuartil 3. Y mi cuarta parte del cuartil 3 al último valor. Entonces son 3 cuartiles que dividen a la serie de datos en 4 partes iguales. Cada una de estas partes iguales corresponde al 25% de mis datos. Es decir, si se les preguntara en base a esto, ¿en qué rango está el 25% de esta población? Entonces vengo acá, como sé que hasta aquí es el cuartil 1 y es el 25%, está en el rango de 1 a 3. ¿Qué eran esto? De 1 a 3 en notas, ¿no es cierto? Si decimos, ¿en qué rango está el 75% de mi población con relación a notas? Vengo aquí, 25, 50, 75, sería hasta el Q3. Entonces está en un rango de notas desde 1 hasta 6. ¿Sí estamos claros cómo vamos a tener o qué utilidad tienen estos cuartiles? Voy a anotar los valores aquí también. 5. Este de acá es 6. Listo. Y con eso sacamos la primera parte, que era de los cuartiles. También me decía calcular deciles. ¿Cómo calculamos los deciles? ¿Quién se acuerda? A los deciles de paso los vamos a nombrar con la letra D. Del 1 al 9 a realizar un cuadro igualmente vendría a ser la K. Perfecto. La K viene a ser del 1 al 9 porque tenemos 9 deciles, ¿no es cierto? Dividen a la serie de datos en 10 partes iguales. 9. Ya. ¿Qué le cambiarían a esta fórmula? Yo ya le cambié la D. Algo más cambia ahí. Que se divide entre Dividido 100. para 10. Dividido para Se 10. divide para 10. Cuando Así es. dice dividir para 100, se llaman percentiles. Los deciles es para 10. Ya. Sami nos dijo algo, ¿no es cierto? Sí participó Sami Oña, ¿no es cierto? Sí, bro. ¿No? Ya. No sé todo. Yo también dije. Yo también, Jenny. profe. Jennifer, ¿y quién más? Ronald Constante. Ronald tiene un montón de actuaciones. Ya. Entonces le cambiamos esto porque cuando hablamos de deciles, lo único que cambia en mi formulita es que va a ser acá sub i por n más 1 dividido para 10. Entonces esta de aquí vendría a ser mi K, que tiene valores del 1 al 9. Y lo mismo que hicimos para los cuartiles, ¿no es cierto? Yo voy a aplicar la fórmula y después voy a arrastrar. Sale un poquito más grande. Por lo tanto, mi fórmula va a ser igual. Acá multiplica, ¿no es cierto? Por n más 1. N que tengo acá. Como este valor de n tiene que ser un valor constante, tiene que ir entre signos de dólar. Esto me dice más 1. Cierro paréntesis. Y todo esto está dividido para 10. Enter. Voy a hacer de una vez todos los deciles porque solamente voy arrastrando la formulita. Una vez que hago eso, estos vienen a ser los puestos. Estos puestos están dados ya en nuestra fila o en la fila donde hicimos justamente el tema de los puestos. Y de ahí los deciles van a tener como un valor dependiendo de
puesto en el que esté. Listo. Entonces, para el decil 1, me dice 4.1 el puesto. Redondeado sería 4, ¿no es cierto? Les voy a poner los deciles de color azul para que se distinga, ¿no es cierto? Por lo tanto, yo localizo a mi decil 1 en ese puesto. Mi decil 2 me dice 8.2, inmediato inferior, que no pase el 5, decil 2. Decil 3, 12.3, puesto 12. Inge, un ratito, una consulta. A mí no me salen los valores que a usted le salió. No sé qué hice. A usted le sale 4.1, a mí me sale 0.41. ¿Dónde haríamos mal? A ver, revisemos la fórmula. Sería la constante, en este caso Ya. 1, Ajá. por, abro paréntesis, el número de datos, que es Ya. 40. Sí. Ahí Ajá. se le suma 1. Sí. Todo esto dividido Ah, para ya 10. sé. Es que le he digitado mal. Ya, gracias, Inge. Ya, perfecto. ¿Para cuánto dividió? Para 100 ha de haber dividido. Para 100. Por eso, 0.4. Ahí le sale 0.4. Ya, para 100 solamente divido cuando estoy sacando percentiles, ¿sí? Viene de centil de 100, ya. Cuando digo deciles viene de 10 decil, ya. Estaba en el decil 3, ¿no? El decil 4 me dice puesto 16.4, sigue siendo el puesto 16. Esto tienen que terminar ustedes en el Excel, en el trabajo, ¿sí? 20.5, que es 21. Poner azulito acá al lado. Y este es el decil 5. Y aquí se cumple. ¿Se acuerdan que decíamos que el cuartil 2 va a ser igual al decil 5 y va a ser igual al percentil 50, ¿no es cierto? Si ven, se cumple. A la media. Es idéntico. E igual a la media. Perfecto. ¿Quién me dijo eso? Ismael Cabezas. El decil 6 me dice 24.6, que ya sería 25, ¿no es cierto? Decil 7, 28.7, que es el puesto 29. Decil 8, 32.8. Decil 9, 37. Ahora, lo que hacen los deciles, ¿sí? Para ir recordando, es dividir a mi serie de datos en 10 partes iguales, por lo tanto tengo 9 deciles, ¿sí? Desde el 1 hasta el 9. Entonces, cada una de las partes en las que está dividida, es decir, por ejemplo, en este intervalo de aquí, de 1 hasta 4, está el 10% de mis datos. De 1 hasta de 2, el otro 10%. Cada uno de estos espacios o de estos intervalos generados corresponden al 10%. Por lo tanto, si alguien les dice, no sé, ¿en qué calificaciones está el 40% de los estudiantes de la clase? Voy a buscar el decil 4, que sería el 40%, porque son 10, 20, 30, 40. Entonces voy a decir el 40% de los estudiantes tienen notas que varían de 1 hasta 4. Si se pregunta el 90%, bueno, 80%, bueno, el 80% de los estudiantes en qué intervalos de notas están, busco el decil 8, ¿no es cierto? Que está acá. Sería de 1 a 6, perfecto. Entonces, esa viene a ser como la utilidad justamente de lo que son los deciles. Aquí ustedes le van a completar con el valor del decil, ¿sí? Eso ya queda para que cada uno le haga y le vamos a completar esta parte. Y con eso hemos solventado o hemos sacado nuestra pregunta B.
sacar cuartiles y deciles. Tenemos cuartiles, deciles. La pregunta C me dice calcular la desviación estándar. ¿Cómo calcularían la desviación estándar? ¿Por qué método quieren calcular? ¿Por la fácil o la difícil? Por la fórmula. Por la fórmula, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuál es la fórmula? es ¿Qué hago? Igual, Primero desde y Perfecto, selecciono los tendríamos que datos. sacarla. perfecto. Así de sencillo, ¿no es cierto? ¿Quién me dijo? De Esteban. Esteban. Súper fácil, entonces nos vamos por la fácil, ¿no es cierto? Siempre que ustedes tengan los datos así sueltos, váyanse por la fácil. Ahora, si yo no les daba esto, los datos sueltos, y les hubiese dado la tabla, ahí sí les toca la más larga, la difícil, ¿no es cierto? Caso contrario, váyanse por la fácil. La idea es que sepan usar estos comandos. Por lo tanto, para el cálculo de la desviación estándar, que se representa con la letra S, va a ser igual des, ¿no es cierto? Desviación estándar. Doble clic y señalo mis datos. Cierro paréntesis y doy enter. Y me dice que para esta serie de datos mi desviación estándar es de 2.097. Súper fácil calcularla, ¿no es cierto? Cuando tengan los datos sueltos, háganla fácil. Recomendación. Ya está entonces solventado el literal C. El literal D me dice realizar un diagrama de pastel e interpretar la información. Ahora, cuando yo no especifique de qué frecuencia, ustedes escogen la frecuencia y ustedes interpretan eso. Siempre es recomendado utilizar la frecuencia relativa. Cuando ustedes van a leer el comercio o algún diario o a ver alguna noticia, ustedes siempre se van a encontrar con la frecuencia relativa. En general, esa es la que más se maneja. Entonces, para hacer nuestro grafiquito, ¿qué haríamos? ¿Quién se acuerda? ¿Qué hago primero? Nos vamos a la parte de insertar. Insertar una tabla. Gráficos, gráficos. Claro. Diseño. Ya, insertar. Parte de los gráficos. Ya. En la parte del pastel. Del pastel y ahí escogemos el que... Listo. Les sabemos escoger los primeros, que son como que más fáciles. Sí, son los más fáciles. Ahora podríamos haber escogido ese que estaba en 3D, que también sabe quedar chévere, ¿no? Ya eso ya es más estético. Pero la idea es que ustedes deben saber qué gráfico, ¿no es cierto? De ahí damos clic derecho. ¿Quién nomás me dijo? Seleccionar los datos. Fue Ismael, ¿verdad? Sí. Yo también, Wendy. Ismael. Wendy, ¿dónde está? Aquí está. Ya. Y aquí pongo seleccionar datos, como me dijo el compañero. Listo, ¿qué más? En agregar. Seleccionamos los Agregamos el datos nombre. y la frecuencia Seleccionamos El nombre de la tabla. nombre de las. Nombre de la tabla, ¿no es cierto? ¿Qué era este? Notas de inglés. Era. Voy a poner. Ya. Y aquí en donde dice valores, ¿qué valores pongo? Frecuencia relativa, dijo. Relativa. Frecuencia relativa. ¿Quién nomás me estaba diciendo, contestando? Fue Dora. Ismael Cabeza. Rodolfo Ismael, también, ingeniero. Javier. Rodolfo. ¿Quién más? Javier. Sí, profe, también. Ya. Listo, una vez que hago eso, pongo aceptar. Y tengo que editar necesariamente esto de aquí para que coincida con mis valores. En este caso coincide porque son del 1 al 9. Siempre esto por default o por cosas del Excel les va a venir del 1 al 9. Si sus valores son diferentes a esto que tengo aquí, 1 al 9, fueran, no sé, del 20 al 50, necesariamente aquí tengo que editar. Y cuando yo voy a editar, elijo los valores que me correspondan. Ahorita coinciden porque estamos manejando los mismos, ¿sí? Ponemos aceptar y de ahí sí, el diseño ya depende de ustedes. Si ustedes ven, esta tiene una leyenda, yo
ya no sé, cualquier otro diseño, la leyenda al lado derecho. Si quiero puedo poner una, esta es mejor. ¿Por qué? Porque esta me presenta, si ustedes se fijan, me presenta los porcentajes. Si me presenta los porcentajes es más fácil de interpretar. Entonces la persona que está viendo este dibujito, para interpretar bien su pista, ¿no es cierto? Esto se conoce como la historia. Entonces dice, veamos cuál será el que tiene mayor, o sea, cuál nota es la mayor aquí. Entonces vengo acá y digo el 20%, ¿a qué corresponde? A 4. Entonces aquí puedo decir que la mayoría de los estudiantes, que es el 20%, tienen una nota de 4. Entonces es un promedio súper bajo. Ahora si yo quiero nota el 9, ¿cuántos estudiantes tienen 9? Es el plomo, ¿verdad? Solo apenas el 5% de los estudiantes tienen una nota de 9, que es súper bajo. ¿Cuántos estudiantes tienen una nota de 1? Aquí está un azul que se confunde con este azul. ¿Cuál azul será? Parece que es el azul más oscuro, ¿no? El 5% de mis estudiantes tiene una nota La de desviación 1. estándar lo que tienen que hacer es poner igual en la celda desviación, y señalas, das doble clic, coges y señalas todos los datos y ya te da. Inge, ¿de qué frecuencia estábamos haciendo el pastel? La relativa. De la relativa. Ya, Brian. Gracias. Ya. De la relativa. Entonces, una vez que ya tenemos nuestro gráfico, ¿qué nos pide aquí? Interpretar la información. La interpretación le voy a dejar para que le complete cada uno. Como vieron, yo ya hice como algunas interpretaciones, ¿no es cierto? Puedo decir aquí que el 10% de la población tiene una nota de 3, que una nota de 9 tiene apenas el 5%, que la mayoría de los estudiantes, que es el 20%, tienen una nota de 4, esto seguido del 17% que tiene una nota de 5. Entonces, en la interpretación ya depende ya de ustedes un poco más. Esa parte la van a completar ustedes, la interpretación. Pero el gráfico ya lo hemos hecho. Entonces, estas son como cosas básicas que hemos venido viendo en la materia, ¿no es cierto? Ya nos acordamos todo esto, ¿sí ven? Ahora, en el examen hay cosas por el estilo. Tienen que ir generando tablas, calculando desviaciones, tienen que calcular deciles, tienen que sacar cuartiles. Entonces, recuerden cómo estas cositas que hemos visto ahorita. Este sería nuestro ejercicio 1, ¿cierto? Vamos a ver el ejercicio 2. Le completan esta parte de aquí, de los valores de los deciles, y le completan con la interpretación. Sí, veamos Inge, ahora. ¿le puedo molestar con algo, por favor? Claro, dígame. ¿Puede de nuevo indicar cómo salió la desviación estándar, por favor? Claro, con gusto. Voy a borrar esto. Ahora sí, a mí lo que les decía, que es importante. A mí me dan los datos así, sueltos, me voy por la vía fácil. ¿Qué quieres? Me voy por la vía fácil, es decir, pongo igual. Desviación estándar. Aquí está, desviación estándar. Selecciono todos mis datos. ¿Sí ve? Todos los que están aquí. Cierro paréntesis y doy enter. Y de esa forma saqué la desviación estándar. ¿Sí está claro ahí, Wendy? Sí, Inge, muy amable, gracias. Ahí sí me he cogido otra. Muy amable, gracias. Con gusto. Vamos ahora sí al ejercicio 2. Déjenme pasar igual el ejercicio 2. Ahora el ejercicio 2 un poco lo hice ya más relacionado a se me fue el nombre. A los datos agrupados, ¿sí? Voy a pasar todo el ejercicio para que puedan visualizarlo. Igual, si van teniendo dudas a lo largo de la exposición o de la clase, vayan nomás preguntando. La idea es que no se queden con esas dudas para que en el examen sea un poco más sencillo.
Me faltan los enunciados. Ingeniera, ¿hasta qué hora podemos subir este taller? Está puesto para que le puedan subir hasta mañana, me parece, les puse. Estoy confundida con todo. Está para el 7 de febrero, Inge. Profe, Mañana. puede Le he dejarle puesto para el mal, está sábado, para el profe. 7 de febrero. Ah, de febrero le he puesto. Ya Ya. se quiere adelantar Para usted a los meses. Es hasta el 7 de enero. Ya le voy a cambiar. Profe, Es hasta mañana. digo, ¿podría dejarle para el sábado, por favor? ¿Por qué? Para completarle, porque ahorita ya no vamos a terminar esta tabla, ¿cierto? Parece que no, ya tenemos solo 20 minutos. No Por hay el chance. trabajo, ¿no es cierto? Ya, entonces ya le cambio la fecha, no al 7 de febrero, sino al sábado 8. ¿Hasta qué hora? Es lo que sea su voluntad. Lo que sea su voluntad. Profe, Sábado cuidado Hasta con las esto, 8, no- póngale, hasta las 8 de la mañana. Exacto. No, profe, que disculpe, yo trabajo creo que hasta las 6. Ya, 8 p.m., profe, por favor. Inge. O 12. ya, sábado 8. Le molestaría, bueno, en este caso, si sería una petición en este caso de nosotros de administración, si es que tal vez este trabajo nos puede poner hasta las 10 de la noche, porque tenemos que hacer un trabajo en grupo y como trabajamos, sí se nos complica bastante y nos vamos a reunir justo el sábado y después van a tener los compañeros alguna complicación. Tal vez podría ser hasta las 10. Ya, pongámosle sábado hasta las 10. Considerando que el viernes trabajan y han de estar cansados toda la semana, trabaja y trabaja, es bien cansado a veces. Y considerando que los compañeros tienen trabajos también. Trabajo el sábado y aparte trabajos en grupo, entonces, por el tiempo. Dejemos ya a las 10 de la noche el sábado. Muy amable, Inge, gracias. Gracias, profe. ingeniera. Pero continuemos. Continuemos. Ya, entonces en este otro ya nos piden datos agrupados. Entonces aquí sí va a haber una variación, ¿no es cierto?, con respecto a la tabla que hicimos anteriormente. Cuando nosotros hacemos datos agrupados ya debemos generar intervalos y para eso había un proceso, ¿no es cierto? Pero antes de eso déjenme pasar todos los datos aquí, porque como están en esos grafiquitos, voy a pasarlos para que sea más fácil después hacer el 6.4, 12.1. Estos tienen bastante variabilidad. Entonces pasemos los datos y después seguimos viendo si nos acordamos y se acuerdan sobre todo cómo hacíamos, ¿no? Revisar una tabla con datos agrupados. Se dan cuenta que estos tienen bastante variabilidad, ¿no? Por eso es que cuando hay mucha variabilidad, es decir, como muy separados los datos, se hace tablas con datos agrupadas, ¿sí? En cambio, en el anterior, como no había mucha variabilidad y era del 1 al 9, era más fácil hacer, bueno, sí, es fácil hacer una tabla con datos sin agrupar. En cambio, si nos ponemos a hacer de este, va a ser un caos, porque todo está súper variable. Pueden darse casos incluso donde ustedes no tengan ningún valor parecido al otro. 3.2. Déjenme encontrar. 1, 2, 3, 4, 5. 5 por Ahí, 4, pero 20. no me voy a poner Está mascarilla ahí. porque me suda. Entonces me dice realizar una tabla con datos agrupados. ¿Qué hacíamos nosotros para hacer una tabla con datos agrupados? ¿Qué debíamos Sacamos calcular previo? los intervalos, profe. Los intervalos, ¿no es cierto? Voy a anotar aquí. Sí, tanto ahí. Entonces yo voy a Medio tener vaso. los intervalos. Medio vaso. ¿Qué o más? Un poquito más. El micrófono, compañero. Los límites inferior y Límite superior. superior e inferior. Perfecto, límite inferior y límite superior. ¿Qué más?
Marca de clase. Marca de clase. Las frecuencias también. La frecuencia absoluta, Ir anotando, profe, los nombres. la frecuencia relativa punto. y las dos Frecuencias acumuladas. acumuladas. Ya. ¿Quiénes nomás participaron? Ahora sí, digan. Dora. Dora, Rodolfo. Javier. Rodolfo, Javier. ¿Dónde está? Javier. Rodolfo. Listo. Ya. Ahora, para yo obtener todo esto, previo a eso, ¿qué debía haber hecho? Porque ahorita verá, ¿cómo obtengo todo esto? Ya me dieron Vamos a todo. sacar el Saca rango los- primero. El Se rango saca primero. los intervalos según el número de datos. Por ahí dijo Igual. alguien, el rango. Y rango. Límite superior y el límite inferior. El máximo y el mínimo. El mínimo, sí. El ancho, la El precisión. Ancho. Apreciación, le voy a poner apreciación, porque si no se me confunde con la. Ya. ¿Cómo saco el rango? Es la resta del límite superior con el inferior. Ya. El valor mayor menos el menor. Perfecto. El valor mayor menos el valor menor. ¿Cómo saco el valor mayor? Con la fórmula. Máximo. La fórmula. Del máximo. Igual máximo. Igual máximo. Igual máximo y selecciono los datos. Sí. Perfecto. Si ven que sí saben. Es que ya ofrece puntos de ley. Pues. Ya, díganme quiénes nomás participaron en esto último. Javier, igual. Ya, Esteban. Javier. Esteban. ¿Alguien más no era? No, sí, no sé. Ya. ¿Y el mínimo? Igual mínimo. Igual mínimo. Y seleccionamos los datos. ¿Fue Rodolfo? Sí, ingeniero. Rodolfo, de una vez. Enter. De esta manera ya tenemos nuestro rango. Si vieron, yo puse la fórmula antes. Como esto se automatiza, cuando ya le damos valores a estos, automáticamente obtenemos el valor del rango. Inge, ¿Cómo sacamos el ancho del intervalo? Porque les falta algo aquí. es el número de datos con el número de intervalos, pero nos falta hacer el número de intervalos. Perfecto. Gracias, Jenny. ¿No es cierto que faltaba algo aquí, no es cierto? Entonces, ¿dónde lo pongo? Porque la apreciación hagámosla al final. Vamos a poner aquí. El número de intervalos, ¿cómo sacamos? Inge. El 1 más 3.322. 3.322 por logaritmo de 10 multiplicado por el número de datos. 32 por el logaritmo. Log. Ah, es que no puse Inge, el le igual. falta un 2. Ya le pongo. Espérenme un segundo, no puse el igual tampoco. Ya, tiene que aparecerme el log. Log en base 10 ¿de qué? Por el número de datos. Tampoco tengo puesto, ¿no es cierto?, el número de datos. Voy a ponerlos ahí. Ahorita me va a salir error porque no tengo el número de datos. Número de datos igual contar, ¿no es cierto? Ven, deben acordarse todos los elementos. Voy a contar cuántos hay aquí. Enter. Sí, por lo tanto me dice el número de intervalo 5.32. En este caso, redondeando, vamos a trabajar con 5, nada más. Ya, ahora sí, ¿cómo calculo el ancho del intervalo? Jennifer. Es número de datos dividido por el número de intervalos. Igual, ¿es igual a qué? ¿No es el A ver, rango? el número El de rango. datos dividido por el número de intervalos.
Es el rango sobre el número de intervalos. ¿Quién nos corrigió? Ya, Esteban. Sí, es el rango dividido por el número de intervalos, ¿sí? Recuerden eso, porque si no, no nos iba a dar como el valor. Dividido por el número de intervalos, que son 5. Por lo tanto, aquí me dio el ancho del intervalo 3.92. ¿Pueden ustedes trabajar tranquilamente con este valor? ¿O pueden trabajar con un valor redondeado? Dije, me salió 368. A mí también, profe, me salió 368. Creo que la fórmula del intervalo le puso mal porque es 1 más 3.33. 3.322. Ah. A ver, veamos. Sí, Ahí nos varía. ahí sí ya sale. 5.3 me da ahí. Ah, no. A ver. No, profe, sí, Sí. te falta un 2. O sea, 322. Más 3,322. 3,32. 2. 3.33 es logaritmo de n. 3.322. Es la regla de Slugger, ¿no es cierto? 3,322, profe. Ahí. Ahí. 22. Ahí ya. Ajá. Pero ahí está bien. Sí estaba Pero bien. no. A ver, en donde me va a variar es aquí, ¿no es cierto? ¿Y el ancho? Ahora, la fórmula es 3.3222. Bueno, es como un número infinito, pero nosotros trabajamos, sea con 3.3222 o en otros casos también ustedes pueden encontrar 3.33. Hay textos que le ponen, pero la más aproximada es como esta. ¿Sí? Ahora, aquí nos va a variar en unos decimales, pero si nosotros redondeamos y vamos a trabajar con 5 intervalos, tomamos este valor para hacer la división. Entonces, Ya, es que la aproximó a 5. ajá, exacto. Tomé el valor aproximado. Entonces va a ser el ancho del intervalo, va a ser igual al rango, que es 19.6, dividido para 5. Estoy tomando los intervalos con los que voy a trabajar, porque no puedo tener... Ay, no coge. Se colgó. Ya funciona. No puedo trabajar con 5.3 intervalos, es decir, tengo 5 intervalos completos y 0.3 de un intervalo. No puedo hacer eso, entonces necesariamente tienen que trabajar así, con este 5, ¿sí? Yep. Por lo tanto, me da 3.92. Vamos a trabajar con una cifra decimal, no más. ¿Por qué? Porque aquí mis datos tienen una cifra decimal. Por eso yo voy a trabajar también con una cifra decimal. Tomen en cuenta eso porque a veces no cogen las fórmulas si yo no pongo el mismo número de cifras decimales. Por eso les digo. Sí. Ya, Es por eso. ¿Ya? Ahora, aquí me tengo que fijar qué tipo de datos tengo para ver mi apreciación. Si ven, yo aquí tengo las cifras significativas, tengo una cifra significativa en todos. 02, 46, 121, 96, 87. Por lo tanto, mi apreciación tiene que tener también una cifra significativa. Es decir, yo voy a trabajar con una apreciación de 0.1. Porque si yo me fijo en mis datos, por ejemplo, para pasar de 12.1 a 12.2 son 0.1. Para pasar de 3.4 a 3.5 son 0.1. Sí estamos claros porque ahí se saben confundir en la apreciación. Necesariamente trabajo con el mismo número de cifras significativas que tienen mis datos. ¿Sí? Que viene a ser la apreciación que tienen los mismos. ¿Sí se entiende eso? Profe, si tuvieran 2 decimales, la precisión, ¿cómo sería? ¿0,2 o 0,10? No. 0,02. Digamos que tuvieran 3.25, otro dato, 23.87, 10.11. ¿sí? Ahí tenemos 2 cifras significativas, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, necesariamente va a trabajar con 2 cifras significativas. Por lo tanto, la apreciación en este caso sería de 0.01. Porque para yo pasar de 10.11 a 10.12, ¿cuánto aumenté? 0.01. ¿Sí? Ya, profe. Gracias. Perfecto. Voy a borrar porque esto no es parte de...
Listo, entonces ya tenemos todos estos elementos. Ahora sí ya vamos a llenar esta que me dijeron en un inicio. Voy a hacer un poco más pequeña. Listo. Entonces aquí me dice y que son los intervalos. Como vemos, aquí tenemos 5 intervalos, por lo tanto, esto es del 1 al 5, ¿no es cierto? Perfecto. 1, 2, 3, 4, 5 intervalos. El límite inferior del primer intervalo, ¿a qué es igual? Al número más pequeño. Al valor menor. ¿Al valor pequeño o al número más pequeño? ¿Quién nomás fue? Javier Sandoval. Ronald Javier. Constante. Javier y Ronald. Ya, entonces mi valor menor corresponde a mi mínimo, ¿no es cierto? Facilito, solo me pongo igual, señalo el mínimo, enter. Mi límite superior, aquí está la prueba de fuego, ¿a qué va a ser igual? Ya. El Al límite inferior menos el rango. Más el ancho. Más el ancho. Más el Perfecto, ancho. límite inferior más el ancho. Más el ancho. Ya, le atinaron. Que alguien más diga otra cosa. ¿Quién nomás fue? Esteban. Bien. Javier Sandoval. Javier. No sé, alguien más creo que estaba ahí. Ronald. Ismael Cabezas. Ronald e Ismael. Ya. Entonces simplemente va a ser igual a mi límite inferior más, ¿no es cierto? Mi ancho del intervalo, que es este valor de aquí. Ahora el ancho del intervalo va a ser un valor constante. Ah, no, a partir de la segunda hacemos eso. Y tengo mi primer intervalo que va de 0.2 a 4.1. El siguiente límite inferior va a ser igual a mi límite superior anterior más, ¿sí? En este caso, la apreciación. Es aquí donde entra la apreciación. La apreciación, al ser un valor constante, porque vamos a arrastrar la fórmula, vamos a colocarla entre signos de dólar, ¿sí? Y ya tengo mi siguiente límite inferior. El límite superior siguiente va a ser igual a mi límite inferior de ahorita, más el ancho del intervalo, que es este de aquí. Como voy a arrastrar la fórmula y el ancho del intervalo es un valor constante, este también va entre signo de dólar. Una vez hecho eso, arrastro formulita. Cuando ya arrastre la otra, va a resultar que obtengo las demás. Ahora, para yo saber que estén bien estos intervalos, tengo que fijarme siempre, ay, se me señaló, ya. Tengo que fijarme siempre en este valor. Este valor del último límite superior, el límite superior del último intervalo tiene que ser mayor o igual al máximo, a mi valor máximo de la serie de datos. Aquí es 19.8 es el máximo. Este de aquí es 20.2, es mayor, por lo tanto, está contemplando al máximo. Si este fuera menor, digamos, me hubiese salido 19, lo que yo tengo que hacer es corregirlo. ¿Cómo se lo corrige? Colocando el valor máximo de mi serie de datos, nada más. Una vez hecho eso, calculamos la marca de clase. ¿Quién me dice cómo calculo la marca de clase? El límite inferior más el límite superior dividido para 2. Perfecto. Límite inferior más límite superior. Y todo esto dividido en 2. ¿Quién? Fue Esteban, ¿verdad? Sí, Inge. Perfecto. Una vez hecho eso, esta sí la arrastro nomás, porque todo se repite. Listo. Aquí está la prueba de fuego. ¿Quién se acuerda cómo sacar las frecuencias? Con la ¿Se acuerdan? fórmula frecuencia. ¿Ya? Uso la fórmula frecuencia, pero recuerden, esta fórmula funciona como una, coge los datos como una, a ver el nombre, como una matriz. Entonces, para sacar la primera frecuencia sí me funciona, pero después para sacar las otras frecuencias teníamos un truquito. Entonces aquí, en donde dice datos, va a ir, ¿cuál límite? ¿Superior o inferior? Superior. Superior. Perfecto. Punto y coma, ¿quién me dijo?
Yo, Jennifer. Jennifer y el Rona. otro, Rona. Ya. Y después elijo grupos. ¿Qué tengo que elegir ahí? De nuevo. Aquí tengo que poner los datos, ¿no es cierto? Datos. Deme un segundo que mis datos están tapados. Voy a repetir esto. Para que no se me crucen, si no, no me va a salir nada. Igual. Frecuencia. Pero que en este no le salía a una compañera. Si no me sale aquí, tengo que venir a fórmulas, busco fórmulas estadísticas y ahí escojo frecuencia. Señalo mis datos, pongo punto y coma. Señalo los límites superiores. Cierro paréntesis y doy enter. Y con esto me saca la primera frecuencia, ¿no es cierto? Ahora, si yo arrastro directamente, les estoy recordando, esto es bien importante. Si yo arrastro directamente me va a dar un error, ¿sí? Estos son datos erróneos. Porque si ustedes se vienen a fijar acá, no les van a caer estos números que están aquí. Por lo tanto, no puedo hacer esto yo así de una forma directa. Porque esta frecuencia trabaja como matriz. Voy a borrar porque esto... ¿Ven los datos que coge? Está cogiendo para abajo, para abajo, para abajo, y por eso es que no me está dando ningún valor en la última. Entonces, para hacer esto, ¿qué hacíamos? ¿No es cierto? Nos ponemos en las casillas donde van las frecuencias, aplastamos F2, ¿sí? Una vez que aplasto F2, ¿qué aplastábamos? ¿Qué comandos? Control Enter. Control Enter. Seguro era Control Enter. Mira, voy a hacer lo que usted me dice. No me da nada. ¿Cuál era? Es F2, Control Shift Enter. Control Shift Enter. ¿Sí? Ven, ahí funcionó. Gracias, Jennifer. Igual por la intención, Esteban. Listo. Inge, una pregunta. Dígame. A mí sí me puso el puntito de la intención en el rango, cuando me equivoqué. No me acuerdo. Sí le he puesto, No, porque tiene ya puso 10. -1. No. No, sí le puse. Profe, perdone una consulta. No me sale la frecuencia, pero le hice tal y como usted lo hizo. No le sale. Veamos qué está mal. Revisemos de nuevo. Voy a repetir todo esto, ¿ya? Para que vaya revisando conmigo. Entonces, aquí, ¿no es cierto? Tengo igual frecuencia. Hasta ahí facilito, ¿no es cierto? Escojo o elijo mis datos. Tengo punto y coma. Y ahora, en donde dice grupos, va el límite superior. Señalo solo los límites superiores. Cierro paréntesis, doy enter. Hasta ahí. Ya. Hasta ahí sí vamos, Javier. Sí, profe. Ese sí no me convence. Es que sí, ya estamos. Ya, yo le he hecho al revés. Primero elegí el límite superior y después. Ya. Ahora señalo las celdas. Aplasto F2. ¿Sí? Y después Control Shift juntos y doy un enter. Y se desplazan las frecuencias. Sí, profe, sí. Muchas gracias. Ya. Menos Para saber si... Ya, perfecto. Para saber si esto está bien, pongo igual suma y sumo estos valores de las frecuencias, ¿no es cierto? Me tiene que dar igual al número de datos que son 20. Por lo tanto, si ustedes se fijan, me dio 20, que quiere decir que la frecuencia la hemos calculado bien. Bueno, el Excel la calculó bien, porque él es en realidad el que hace. Ya, una vez sacada esta frecuencia absoluta, la frecuencia relativa ya vimos anteriormente cómo era, es igual a frecuencia absoluta dividido por el número de datos y por 100. La frecuencia absoluta acumulada, mi primera frecuencia absoluta acumulada va a ser igual a mi primera frecuencia absoluta, la segunda frecuencia absoluta acumulada va a ser igual a la primera frecuencia absoluta acumulada, más la segunda frecuencia absoluta y después arrastro. La frecuencia relativa acumulada va a ser igual a mi primera frecuencia relativa,
la segunda frecuencia relativa acumulada va a ser igual a mi primera frecuencia relativa acumulada más mi segunda frecuencia relativa y arrastro la fórmula, ¿no es cierto? Con eso completamos la tablita, completar cada uno en la casa. De ahí me pide calcular media, mediana y moda, que es lo que vimos el día de ayer. Ahora, para calcular media, mediana y moda, podrían usar también los datos sueltos, hacer directo, o pueden usar los intervalos, cualquiera de las dos formas. Y el coeficiente de variabilidad, si lo sacamos a partir de calcular la media aritmética y la desviación estándar. Todo eso vimos ayer, ¿no es cierto? Entonces, en honor al tiempo, ha sido las 9:05. En honor al tiempo nos quedamos ahí y quedaría completar estas preguntas. ¿Sí? Sí recordamos un poquito de lo que ya habíamos visto anteriormente. ¿Cómo nos fue? Sí. Sí, Sí, que mejor que hicimos este tipo de ejercicio, así ya estamos más frescos ya. Ya están más frescos para el examen. Perfecto. Entonces, por hoy nos vamos a quedar ahí. Si tienen alguna dificultad, ¿sí? En este tema, a ver, el día de mañana era como para el examen, pero como les dije, se pasó al lunes, pero bueno, en nuestro caso tenemos 3 días, pero lo que se va a hacer en caso de que haya pensiones atrasadas es que les van a bloquear plataforma, entonces estemos pendientes de eso, ¿sí? Una. El día de mañana, verán, para el día de mañana tratemos de completar este ejercicio y si tenemos dudas, lo que vamos a hacer mañana es conectarnos, pero vamos a tener una horita, ¿sí? Una horita para solventar dudas. Todas las dudas que ustedes tengan sobre la materia, traigámoslas mañana. Nos vemos 7:30 para solventar dudas. Nos vamos a dedicar a eso. ¿Qué les parece? Para que no se queden con dudas. Sí, que me parece bien. Gracias, ingeniera. Sí, profe. Ya, perfecto. Entonces, revise tanto el examen como este ejercicio y si les surgen dudas de lo uno, de lo otro o de la materia en general, nos vemos el día de mañana. Otra cosa también, en plataforma les pusieron la evaluación docente, creo. Sí, en plataforma, en una última pestaña, hay una parte que dice evaluación docente, entonces eso también tienen, creo que responder. Me imagino ya les enviaron algún comunicado a ustedes, pero con todo les aviso. Entonces, eso chicos, cualquier cosa, cualquier duda, mañana también. Nos vemos. Profe. Entonces. Dígame. Este ejercicio que ahorita estamos haciendo, nosotros tenemos que completarle. Ujú. Ya, y no le subimos. No, los dos se suben. Se sube este Excel con el ejercicio 1 que hicimos acá y con este ejercicio 2. Todo este Excel Ya, lo vamos a solo subir. faltaría la frecuencia relativa y las dos acumuladas y le subimos. No, falta todo esto, ve. Ay, Media, todo eso. coeficiente, diagrama. Sí, Ya. con todo eso. Ujú. Por eso les Ya. digo, si tienen dudas sobre esto mañana, igual podemos hacerle en la clase o lo que sea, o si tienen dudas del examen que ya está puesto, también podemos ir solventando mañana. La idea es que mañana me digan todas las dudas que tengan, de la materia en general, de los ejercicios que están propuestos en el examen, de este ejercicio mismo, todos los vacíos que haya, ¿sí? ¿Y que hasta cuándo tocaba subir este trabajo? A ver, me pidieron que sea hasta el sábado 10 de la noche. Ah, ya, Ingrid. Gracias. Ya. Entonces, sin más, con todos, con todas, nos despedimos, siendo las 9:08. Nos vemos el día de mañana. Tengan una buena noche con todos, a todos y a todas. Eso, hasta Muy mañana. amable, profe. Hasta mañana, Ingeniera. gracias. Hasta mañana, profe. Hasta mañana, Inge. Hasta Hasta mañana. mañana. No la has puesto todavía, papá.